Sagitario, bienvenido a tu lectura semanal del 9 de diciembre al 15. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Felicidades, has sido el primer video en ser publicado ya que tuviste la mayor cantidad de vistas en la semana. Así es que vamos a ver cuáles son los mensajes para ti para la siguiente semana. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país. De esa manera siempre te tengo presente. Y si gustas, igualmente me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Y allí conectas conmigo y puedes ver los horóscopos diarios también. Sagitario, esta semana tienes la carta de la existencia. Te habla de que tienes que vivir en el presente. No puedes estar viviendo con situaciones del pasado ni con recuerdos. Tienes que abrir tu corazón, tienes que estar más conectado con el universo. Prepárate porque esta semana va a ser importante para tu vida. Vas a estar conectando con un maestro de luz, una persona que te va a dar cierta guía espiritual, que te va a indicar por el camino por el cual tienes que seguir. Es alguien que está dispuesto a brindarte el apoyo y la luz y claridad que necesitas también. Te habla de que recibas la conexión y las energías también de la noche, de la luna, que salgas y experimentes y recibas esa energía, que medites pensando en eso. Vas a lograr armonía durante esta semana con esta carta que te aparece aquí, donde vas a tener una conexión fuerte finalmente con tu mente, alma y cuerpo. Es algo que has estado buscando tal vez toda tu vida y que ahora el universo te va a preparar entonces para que disfrutes de estas bendiciones. Me están diciendo que algunos de ustedes va a estar realizándole o pidiendo un deseo. Puedes estar pidiendo este deseo a una estrella fugaz. Me acaban de colocar esa imagen también con esta carta. Y podrías estar pidiendo o anhelando a una estrella fugaz o pidiéndole a Dios, pidiéndole a un ser espiritual, a alguien en el cual tú creas, que te manifieste ciertas cosas en la vida, y también vas a tener como esa guía que necesitas para que puedas enderezar tu vida y que aprendas a cómo pedir, porque indican de que hay una manera especial en la cual tú puedes hacerle solicitudes a tus seres espirituales, a tus guías, para que de esa manera entonces aprendas. Parece que vas a estar siguiendo ciertos pasos durante esta semana, mis guerreros de Sagitario, para poder entender lo que te hace verdaderamente feliz y qué es lo que llegará a tu vida. Voy a hacer estas lecturas esta semana un poco diferente. Déjame saber si te gusta este formato. Voy a sacar las cartas y voy a canalizar lo que te va a pasar en general en tu vida. Vamos a ver qué viene para ti. En algunas ocasiones puede ser amor, puede ser hable acerca del trabajo, puede ser algo general. Vamos a ver. Mira, te sale la carta del 8 de copas, la carta de la justicia y la carta de la reina de copas. Durante esta semana me están indicando que algunos de ustedes podrían estar experimentando algún tipo de separación, algún tipo de alejamiento. Esto podría llegar a ser en tu vida personal o podría llegar a ser en tu trabajo, pues tienes que adaptarlo a tu situación. Y aquí se ve por medio de la justicia que hay involucrado una tercera persona como una entidad, un abogado o una empresa también. Podría ser que algunos de ustedes los están enviando de vacaciones forzadas o los van a estar despidiendo durante esta semana o les van a estar solicitando que ustedes tengan en su trabajo algún tipo de licencia o de vacaciones, pero veo que una persona no va a estar contenta con lo que va a estar sucediendo en su vida y van a tener que buscar algún tipo de intermediario. Me hablan de una mujer también con la carta de la reina de copas, que es una mujer que podría ser alguien con la cual tú estás teniendo este conflicto. Y podría ser una persona con la cual tú trabajas, una persona en tu vida, que definitivamente me están diciendo los guías que es como una persona doble cara, que de frente se vende como una persona santa, como una persona tranquila. Esto es alguien con quien trabajas, que tiene energías femeninas o puede llegar a ser un hombre con energías femeninas. Y me están indicando de que esta persona en realidad no le caes bien, no gusta de ti, que de frente es mucha sonrisa, mucha alegría y, ay, vente para acá, ven, yo te ayudo, vamos a hacer esto de esta manera, pero en realidad no es así. Es una persona que no es de confiar. Situaciones legales van a estar conversándose esta semana si algunos de ustedes han tenido algún tipo de disputa legal con abogados por divorcio. Eso es algo ya bien particular. Ya ustedes tienen un divorcio o un proceso iniciado. Durante esta semana ustedes podrían empezar a recibir noticias de parte de sus abogados o podrían estarse sentando
para aclarar algún tipo de situación o establecer algún tipo de fecha con respecto a esta situación de el divorcio, de cómo van a hacer con la división de bienes, cómo van a hacer con tipo de pensión alimenticia. Todo eso lo van a estar discutiendo durante esta semana. Al final vamos a hacer una pregunta interactiva, eso sí lo voy a mantener, así es que mantente conmigo. Vamos a ver qué más viene para Sagitario esta próxima semana del 9 al 15. Vamos a ver para ti, Sagitario. Tienes la carta del 10 de espadas, la carta del rey de espadas y la carta del 5 de bastos. Ok, esta próxima semana hay una situación de conflicto, hay una mentira. Aquí hay una persona engañada. Con esta carta del 10 de espadas me están diciendo tus guías que vas a estar recibiendo algún tipo de apuñalada por la espalda de una persona en la cual tú estabas confiando. Me están indicando de que aquí se va a malinterpretar una conversación y esa malinterpretación de esa conversación va a regarse. Puede ser algo que suceda en tu vida familiar, puede ser algo que suceda también en el trabajo con esta carta del rey de espadas, pero aquí hay algo que dijiste o que podrías estar diciendo esta semana que va a ocasionar tremendo conflicto en tu vida. Así es que, Sagitario, te están recomendando en estos momentos que para esta semana cuides mucho tu palabra, lo que digas. ¿A quién se lo estás diciendo o en quién estás confiando? Porque también podría ser que confías un secreto en una persona equivocada y que esa persona parece que habla mucho, es muy bocona y suelta toda la información. Y podría de esa manera entonces regarse e iniciarse un rumor en tu vida personal o en tu trabajo. Y eso va a ocasionar entonces de que tengas grandes problemas. Aquí hay conflictos, hay discusiones, hay peleas. Hay malos entendidos donde van a estar destruyendo tu nombre y eso no lo puedes permitir. Tienes que seguir hacia adelante, tratar de salir vencedor de esta situación. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados para ti esta semana. Vamos a quedarnos con estas cartas. 2 de copas, la carta del juicio y la carta de el sota de espadas. Se va a descubrir quién es la persona que está hablando de estas cosas en el trabajo. Esa verdad va a salir a la luz y van a poder reinar nuevamente la paz y la armonía en tu vida. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu vida personal, pero va a haber una comunicación y va a haber un llamado donde se van a enfrentar a todas las personas que estuvieron involucradas en algo que se dijo y que se pudo haber malinterpretado. Va a haber un cara a cara también. Y este cara a cara podría llegar a ser frente a un juez, frente a una persona de poder en el trabajo, donde ustedes van a tener que sentarse y hablar las cosas de frente y van a decir, fulano me dijo que tú, Sagitario, dijiste esto. Y ahí mismo va a estar ese fulano y tú vas a decir, eso no es así, eso no fue lo que yo dije. Al final veo que tú vas a salir vencedor y vas a poder descubrir quién es esta persona que cometió o comenzó este problema, esta situación. Así que mantenerse con mucho cuidado esta semana. Situaciones con justicia, alejamientos, diferencias entre dos personas, conflictos por malos entendidos. Al final todo se aclara y llega la paz a su vida. Manténganme al tanto si estas situaciones se dan. Recuerda que vas a encontrar también a un maestro esta semana. Vamos a pasar con los números de la suerte para esta semana. Tienes el 8, el 3, el 4 y el 1. Y tu día de la suerte, un día positivo para ti, cargado de energías positivas, esta semana es el día jueves. Así es que muy atentos a las energías del día jueves esta semana. Vamos a pasar ahora sí con la pregunta interactiva. Estas cartas responden sí, ahora no, este no es el momento indicado. Son mis nuevas cartas, respuestas de los ángeles. Yo voy a colocar 2 cartas. Tú me dices entonces, realizas tu pregunta en estos momentos mentalmente, puedes pausar el video, puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas o haces una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A tu pregunta, la respuesta de sí o no es que tienes que reconsiderarlo. La situación en estos momentos amerita que tomes un paso hacia atrás, que lo analices nuevamente y que reconsideres qué es lo que está sucediendo en tu vida antes de tomar una decisión.
Si tomaste la opción B, la respuesta para ti esta semana es sí, o la pregunta que hayas realizado a la opción B es sí. Muy bien, espero que esa haya sido la respuesta que necesitabas en estos momentos. En pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para este mes de diciembre. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Déjame saber si te gustó esta nueva manera, este formato de hacer la lectura para esta semana. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.